Listo, Lida. Perfecto. Muy bien. Les decía que vamos a empezar a ya aplicar muchos de los conocimientos, de lo que la información que hemos recibido, que hemos podido compartir entre todos. Y, y pues eso implica que nos ayudemos nosotros, sobre todo. Cuando yo hago trabajo sobre una persona, cuando tú le enseñas a una persona, eres monitor de una persona, profesor de una persona, eh, mm, aquel que de alguna manera tiene cierta experiencia o conocimiento y le ayuda a que otra persona aprenda ese conocimiento y lo lleve a cabo, no solo aprende la persona, aprende uno muchísimo, se prepara uno mejor. Y pues nosotros ya vamos a empezar a trabajar eso. Yo les decía que ustedes van a recibir, yo creo que todavía estamos por definir si el jueves hacemos Ikigai o hacemos parte de esto porque no vamos a alcanzar mucha cosa para que el jueves reciban un modelo de terapia que es el que van a utilizar y a trabajar con otras personas y con ustedes. Bueno, entonces, sí, yo creo que el jueves vamos a trabajar y igual les hago un audio, un video como el que hicimos la semana pasada, con el proceso de Ikigai para que no perdamos ese hilo. Bueno, pero es importante que tratemos el tema de cómo empezar las terapias hoy y el jueves mismo. Entonces les decía que hay muchos elementos o muchas variables que tenemos que entender y aplicar en las personas con las que vamos a trabajar el día de mañana. Y lógicamente en nuestro propio autotratamiento, porque la idea es que nosotros todo este proceso, esta información, pues nos sirva para nosotros empezar a desarrollar unos cambios que nos lleven a sentirnos mejor. No tenemos que estar sanos para ayudar a otros, ¿sí? En absoluto. Mm. Si fuese así, nadie ayudaría ni podría ayudar a nadie, porque no creo que exista alguien que esté sano dentro de lo que denominamos sanación total, real, etcétera. Pero teniendo el conocimiento, podemos ayudar a mucha gente y a sanarnos, ¿sí? Sanarnos también nosotros. Hoy inicialmente vamos a hablar pues vamos a tocar varios elementos, pero hay uno que es supremamente importante. Y yo quiero que sea un poquito interdinámica la, la charla de hoy. Si no se integra alguien, pues yo voy a empezar a nombrar uno por uno. Usted, repítame por qué de varias preguntas y de cositas, porque va a hacer que empecemos a soltar mucha cosa. Cuando hacemos una terapia, cuando estamos tratando de enseñar a alguien, de trabajar con alguien, de curar a alguien, de mejorar aspectos de alguien. Uno de los aspectos más importantes es el factor de resonancia. Óiganme bien la palabra, resonancia. O sea, que el paciente, ¿cómo lo puedo explicar que sea bien claro? Hay miles de terapias, ¿cierto? Miles de terapias. Y estoy hablando, ojo, de terapias alopáticas, ¿sí? Tratamientos alopáticos, cirugía, medicación, rehabilitación, fisioterapia, todo tipo de procesos alopáticos de la clínica normal, ¿cierto?
de un tratamiento supervisado por un profesional de la salud. ¿Ok? Digamos que tratamientos. Pero hay también tratamientos energéticos, hay tratamientos espirituales, terapias que llaman alternativas o complementarias. Y dentro de cada rama, dentro de cada elemento que he nombrado, hay cientos de terapias, pero cientos de terapias. ¿Sí? No, no, no una, cientos. O sea, la cantidad de terapias, todos los días hay una terapia nueva. Todos los días salen elementos nuevos en todas esas áreas, alopática, espiritual, energética, alternativa, complementaria, llámenla como sea. Y muchas veces la misma, entre comillas, enfermedad es curada por una o por otra o disminuida o manejada, controlada por una, por otra o por dos o por una en diferentes, digamos, pacientes. Para la misma situación, diferentes terapias pueden servirle. Eso es muy interesante porque entonces uno dice, wow, aquí hay algo muy particular y es que muchos pacientes se sanan, ¿sí? Entre comillas, con una u otra terapia. Y es más, a veces se sanan a sin importar la terapia, por así decirlo. Y están en el efecto placebo y una cantidad de cosas. Entonces, acá, una parte fundamental para la sanación no es la terapia. La terapia es, claro, importantísima, es buenísima. Es una herramienta, un proceso que va a permitir que ese paciente, para esa situación, se mejore o no. ¿De qué depende? ¿De la terapia? No, depende del paciente. Depende de qué aspecto del paciente. Depende de la resonancia que tenga el paciente con la terapia. Estamos hablando de sanación energética y espiritual en este caso. O cualquier terapia, si ustedes me dicen Reiki, acupuntura, etcétera, todo lo que digan es procesos que llevan una información al paciente, ¿correcto? Y en esencia esa información, ¿cuál es? ¿Quién me contesta eso? ¿Qué información yo le estoy dando a un paciente cuando le estoy haciendo una terapia? Sea la que sea, pueden nombrarme la que sea, pero ¿qué información? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo o una de ustedes, uno de ustedes, cuando está tratando de sanar a alguien? Y pongámoslo de esta manera mejor. ¿Qué información tengo que usar para mi situación de una enfermedad, de una situación, de lo que sea que yo esté sufriendo? La ¿Qué historia creen? clínica, ¿Cómo? la historia clínica del No. paciente. No. Yo digo algo, dar amor. ¿Perdón? Yo digo algo, dar amor. Amor. Muy bien. Cuando yo le estoy dando al paciente, hablemos de una terapia que estamos haciendo con flores de Bach, esencias florales de Bach, o con homeopatía. Esa esencia floral o esa homeopatía, ¿qué busca?
y cómo funciona en un paciente? ¿Quién me dice? Yo le digo, Busca A ver, Jesús. se busca la vibración, sí, la resonancia. la resonancia también, sí. Exacto. ¿Qué Vibración, resonancia? Empatía entre el paciente y el medicamento. Energética. Empatía entre el paciente y el medicamento. Coherencia entre el paciente y lo que le estoy mandando. Pongámoslo Eh, en un término más claro. No, Un no, paciente yo que tiene... le digo algo, la A fe ver, que tiene el paciente con el medicamento. ok, perdón que Mayra me levantó la mano. A ver, Mayra, Ujú. cuéntanos. La relación sensorial también que tiene el paciente, el terapeuta y lo que estamos aplicando para él, porque necesitamos trabajar tanto los sentidos como la energía del cuerpo. Ok, muy bien. Tratemos de unificar todos esos conceptos. entonces, ¿sabes? ¿Alguien iba Entonces a yo creo hablar? que es la conexión del terapeuta también y el paciente, ¿no? Pero Porque no podemos básicamente, estar pero desconectados. ojo, ojo, pero pongan mucho cuidado que estamos por donde es. Sí. Si yo voy a sanar a una persona, bueno, ese es el que va a tomar y puede pasar. perdón, Pero porque no se le queda nada. a ver, yo silencio. Cuando no estén hablando, apaguen los micrófonos porque de pronto tienen personas hablando atrás y yo pienso que están aportando alguna cosa y nos desubicamos. Miren esto que es muy interesante. Díganme una enfermedad. Hablemos de una enfermedad, cualquiera. Presión alta. Presión alta. Muy bien, presión alta. Si yo le voy a dar una terapia a una persona porque tiene presión alta, ¿qué tengo que pensar sobre cómo puedo elegir lo que le tengo que dar a esa persona? Sí, ¿qué le tengo que dar a la persona para que le baje la presión? Exacto. ¿Qué le tengo que dar? ¿Cómo harían ustedes para saber y elegir lo que le tienen que dar a la persona? Pero ¿Basados en qué? solamente con el dato de que tiene la presión alta. Sí. No, no otras cosas, solo eso. Sí, Solo, exacto. Llego yo y les digo a ustedes, oiga, yo tengo la presión alta. ¿Qué sí. me dicen? ¿Cómo me dan algo? Cómo me ayudan ustedes a mejorar mi presión alta? Yo lo haría de la siguiente manera, sintiendo, uno siente que tiene el paciente, yo miro que tiene, si tiene calor, si tiene frío, o sea, con los sentidos, o sea, el tacto, con los sentidos. Entonces, Pues si estoy con calor, entonces, ¿qué me darías? Frío. le daría algo frío. Frío. O sea, abrir la ventana, comerme una paleta. No, no, frío, frío muy sencillo. Es que hay muchas maneras mirar, de hacerle la terapia con el frío. Colores, si yo veo que está vestido de un color fuerte, entonces lo voy a decir, póngase un color claro. Si otra terapia que puede hacer, el frío se baja con el agua. Y el agua en el cuerpo es el riñón. Entonces uno le toca primero el riñón para bajarle el juego. Pero si uno le Usando los llega pues al protocolos. paciente, sí, usando, pues Usa- sí. O si le Uno le Usando dice preguntamos los qué se le va a protocolos, hacer. el Mauricio, motivo. radioestesia, haciendo preguntas a través del péndulo, crear un testigo y generar pues un protocolo para ser más asertivos en las preguntas que se pueden hacer. Óiganme esto, muy bien. Profe, y Tenemos, averiguando el motivo, perdón, por ahí, un momentico, ahí estamos acercándonos pero más. el motivo, averiguándole, preguntándole al paciente el motivo del por cuál se le subió la presión. Exacto, ¿qué más podemos indagar ahí? Pues la presión se sube porque puede tener, según sus emociones, puede estar alterado.
Entonces Yo uno creo tiene que mirar qué te pasó. Entonces, si uno ya, puede ser por algo que le pasó, entonces uno mira por algo que se le subió la presión. Ok, entonces Y miren, ya así puede se, conversar uno del tema Investigar el y baja, origen. lo calma Marta, y que conversa miren, uno del tema y baja la presión. miren, tomando lo que ustedes acaban de reunirse todos y o aportar. Yo tengo el paciente entonces con la tensión alta y pues determino lo que estábamos hablando, lo que tú dijiste y que han dicho otros. Bueno, ¿qué, qué pasó para que se le subiera la tensión? ¿Cuándo fue? ¿Qué sucedió? ¿Eso será caliente? ¿Será frío? Y es una forma de entenderlo. Ah, no, es que tiene calor. Bueno, entonces hay cosas frías, los colores fríos, muy bien, perfecto. Miren lo que voy a decirles. Los colores fríos, ¿cierto? Ayudarían a bajar esas situaciones calientes. Bueno, ¿y cómo está a nivel de emociones? No, pues si está en una cosa de calor, de pronto hubo emociones calientes, ¿cierto? Entonces, no, es que tengo a veces ira o rabia o guardo rencor o qué sé yo, bueno, situaciones calientes. Es un ejemplo. Y yo lo que hago es, con radiestesia, o con flores de Bach o con la misma homeopatía o con cualquier otro medicamento o aún con un supresor, un antihipertensivo y demás, y etcétera, y a que tome agua y le doy a que haga eso, ¿cierto? ¿De qué depende que el paciente se mejore o no? de que le crea a usted que vea que usted tiene seguridad de lo que le está haciendo o lo que le está mandando para que él en su mente, en su memoria, diga, con esto voy a sanarme. Entonces empieza a funcionar como el efecto placebo y todo esto. Claro, eso está muy bien, pero eso me quita el síntoma, pero Sí. vuelve y reaparece. También Ah, depende de la receptividad que tenga el paciente en ese momento. ¿Cómo, Gloria? ¿Cómo? También Mm, depende de la receptividad que tenga el paciente en ese momento. Y qué creen ustedes que es relacionado con lo receptivo que tiene que ser? ¿Qué es es que ese es el secreto de que funcione o no? Y lo dijeron antes, pero no ligado a esto. Óigame bien, oigan esto, la resonancia del paciente Eso, la Con resonancia. uno, con la información eso. que yo le estoy Le dando. estoy dando. Porque yo le puedo dar cualquier cantidad de medicamentos y le puedo hacer cantidad de masajes y le puedo hacer todas las desintoxicaciones y drenajes, todas las cosas físicas y le puedo poner todas las cosas energéticas y le puedo hacer lo que ustedes quieran. Pero si el paciente no está en resonancia con esa información, No funciona. no funciona. Ujú. Miren lo importante, porque no es solo hacer una terapia. Exacto. Es que terapia hace todo el mundo. Sí. Y muchos modifican y quitan, sanan síntomas. Sí. Pero vuelve y reaparece con otro problema o ese mismo peor. ¿Por qué? Porque el patrón no se cambió, porque el paciente no estaba en resonancia. El paciente todavía no está en resonancia con la información que yo le estoy dando. Hombre, sí, yo te doy para ese calor que hay, que puede ser generado por alimentación, por entorno, por emociones internas, por situaciones vividas, por creencias, etcétera, por forma de pensar. Pues hombre, yo le estoy dando todos los elementos, pero si el paciente no entiende que tiene que modificar todas esas cosas para entrar en resonancia y permitir que esa información se asiente, no nos va a funcionar. Sí. Y si no lo llevamos a que se acostumbre, porque eso es un hábito que me genera la enfermedad. Las enfermedades se generan por hábitos de pensamiento, de actitud, de acciones, de una cantidad de cosas que se hacen repetitivos hasta que, ¡pum!, aparece el síntoma. Y Sí. cambiar esa información es lo que necesitamos hacerlo. Y nosotros lo hacemos. Y estamos mandando la información en energía, en una cantidad de terapias
medicamentos energéticos y espirituales para que llegue la información al paciente, pero si éste sigue en ese entorno, sigue en el no propósito, no Vuelve otra cambia el patrón no cambia. Ah, sí, doctor, yo me he hecho todo eso, pero no, eso sí me bajó, pero después me vuelve y no, ahí sigue. vez. Sí, es verdad. Y es muy, créanme, y me disculpan lo que voy a decir ahorita, pero es que es súper jodido, porque es que a veces uno dice, bueno, pues que cómo me voy, cómo me saco esto de encima, cómo dejo de hacer aquello, cómo dejo de pensar si es que me pone cada vez así. Sí, yo creo que No hay resonancia. Y es importante que el paciente, porque el paciente es el que se compromete y se debe responsabilizar. Y nosotros tenemos que enviar la información, tenemos que instaurar la información, tenemos que mandar todos los elementos y seguir trabajando para tratar de ver cómo lo podemos, cómo esa información que estoy enviándole se fija en él. Pero la receptividad que él tenga y la resonancia que mantenga con la información que yo le estoy dando, pues es vital para que se mejore. Y Claro, nosotros lo mismo. Ah, yo me quiero mejorar, pero realmente yo estoy resonando con lo que debo cambiar. Marta hablaba del amor y es la base de todo. Yo te estoy dando la información para que seas feliz con lo que estás haciendo, pero realmente eso es lo que sí te gusta hacer. Que seas feliz, que desarrolles los procesos para hacer que todo eso que está desencadenando el síntoma, pues se desinflame. Yo lo digo desinflamar. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Yo quería dar primero este ejemplo, ¿sí? Como para poner el tema, para que ahora que les voy a compartir los aspectos que tenemos que tener en cuenta y la importancia de la resonancia y los elementos asociados a ella que tenemos que buscar también en el paciente para que de verdad haya la sanación. Si no, por eso es tan importante el concurso de la medicina alopática. Yo tengo que controlarle esa hipertensión con lo otro, porque mientras no podamos hacer, fijar esa información, reprogramar a este señor, a esta señora, y que entre en resonancia con la información idónea que le estoy enviando, pues es demorado y a veces no se da, por muchos elementos. José Gregorio, cuéntame. José Gregorio me levantó la mano. José Gregorio a la una, José Gregorio a las dos, José Gregorio a las tres. Bueno, pues, más tarde José Gregorio nos cuenta. Bueno, entonces quiero que entendamos muy bien la importancia de la resonancia del paciente y la nuestra, además, que tiene que ver también con el proceso para que no solamente sea beneficioso para el paciente, sino para nosotros mismos. Porque si yo estoy mandando buena información, estoy mandando amor, es esa energía, esa información que estoy mandando, pues hombre, pasa por toda mi estructura energética para llegar a él. Y cuando yo lo hago allá, me sana. Cuando yo invoco la energía sanadora universal, que es sobre eso que vamos a trabajar, pues hombre, y vuelvo y la traigo acá para enviarla al paciente, yo me estoy sanando también. Es que, como dicen, el que entre la miel anda, algo se le pega. Entonces, lo primero que quiero que entiendan que es supremamente importante, y por ejemplo lo tomamos en cualquier enfermedad, la enfermedad, sobre todo las crónicas, bueno, yo creo que todas las enfermedades, siempre estamos enfermos crónicamente, no es solamente algo malo en el cuerpo. Muchas veces es un cuerpo atrapado durante mucho tiempo en un estado de tensión. Ojo con esa palabra, tensión, porque todo empieza
con la tensión. Cuando empiezan las alarmas, los miedos, el agotamiento, el desorden interno, eso genera tensión. Y cuando eso sucede durante meses y años, pues se pierde el equilibrio. Entonces la idea central hoy de este tema que vamos a tocar es que nuestro cuerpo, el cuerpo de cada uno de ustedes y de sus pacientes o de las personas que quieran ayudar, la mente, las emociones y la forma en que una persona interpreta la vida, trabajan de común acuerdo todo el tiempo. Por eso muchas terapias alopáticas, óigame bien, porque ahí están también, son muy importantes. Cuando estamos haciendo un tratamiento alopático, pues, wow, el paciente debería entrar en resonancia con el proceso que de una u otra forma el profesional le está tratando de dar. Lo que hablaba Esmeralda del efecto placebo, si él tiene fe en eso, si él sabe, si no tiene dudas, si va y se toma las cosas como es, muchas veces, aún sabiendo que eso solamente controla el síntoma, eso ayuda a grabar esa información de resonancia con el bienestar de una persona en general. Entonces esas terapias alopáticas o las terapias psicológicas, emocionales, energéticas o alternativas, hombre, tienen un éxito muchísimo más grande, funcionan muchísimo mejor, son más agradecidas cuando la persona a la cual yo estoy interviniendo o cuando yo me estoy interviniendo, cambio mi estado interno, cambia ese personaje, su estado interno, desde el cual piensa, siente, vive, respira. Por eso cuando hablaba de quisiéramos el ejercicio de la respiración y que tuviéramos pausas de respiración. Una cosa tan sencilla como es la respiración consciente Ujú. hace que tu cuerpo se regenere y entres en resonancia, porque cuando estamos en un nivel de meditativo, de nivel alfa, de respiración tranquila y demás, hombre, no están pululando esos conflictos, emociones, virus, informaciones que hacen que mi cuerpo se resienta, que genere tensión, que genere alarma, que genere miedos, que genere ira, que genere rabia. Mm. Y esto nos sirve en nuestro día a día, en la vida real, porque nos ayuda a entender por qué, lo que les dije al principio, algunas personas mejoran rápido, otras más despacito, a veces muy lento y otras parecen bloquear cualquier tratamiento que le estemos haciendo. Aunque estén intentando lo alopático, lo alternativo, el masaje, lo espiritual, cualquier cosa. Y miren, y se los he dicho cuántas veces que veamos el cuerpo, nuestro cuerpo, como no sé, un edificio inteligente, una casa de esas inteligentes, ¿cierto? ¿Y qué tiene una casa o un edificio o una máquina? Pues cables, conexiones, tuberías, sensores, alarmas, luces, bueno, todo, ustedes imagínenselo así, ¿cierto? Cuando no hay problema, todo funciona bien en esa máquina, en esa casa, en ese edificio o en nuestro cuerpo. Pero si se deja, a veces suenan las sirenas o bueno, o mucho más complejo, cuando hay edificios inteligentes o cosas de esas o un avión o el cuerpo y se activa una alarma, ¿sí? Pues se recurre a una cantidad de procesos de recargas en algún momento para que se sostenga el sistema. Y digamos, esos sistemas de, ¿cómo se diría?, de refuerzo
de compensación, de soporte, exacto, de soporte, que se va a la luz, por ejemplo, y entra en funcionamiento la planta para sostener eh, un cultivo de flores. Pero esa planta y ese sistema está preparado para un tiempo específico, no para hacerlo todo el tiempo, porque si no, entonces lo haría todo el tiempo y no habría necesidad de todo lo otro y toda la luz y la energía que llega, etcétera. Con el tiempo, todo empieza a fallar, a colapsar, porque de una u otra forma todo se desgasta. La energía se está forzada, hay mayor presión. Y cuando nuestro cuerpo, el cuerpo de ese paciente, que no está en resonancia con la información que yo le estoy enviando o con la información que debería manejar, si esa persona, ese cuerpo, vive mucho tiempo bajo ese proceso compensatorio, porque hay estrés, hay miedo, hay tristeza profunda, rabias, tensión constante, sensaciones de peligro, lo que ustedes quieran, pues entramos en lo que llamamos el modo supervivencia. Ese paciente está en ese momento es sobreviviendo. Y el problema es que el cuerpo no diferencia entre lo real y el pensamiento repetitivo de miedo, tensión o sufrimiento. Él no sabe diferenciar, él simplemente responde a eso que a veces ya no está, pero sigue presionando. Sí. Nuestra mente lo ve como amenaza, como alarma. Y viene entonces, ¿qué? La contracción. Contracciones además inconscientes. Oye, es que hacemos contracciones hasta viendo una película. Y a veces yo lo veo y a veces yo me corregía y todavía en ocasiones me corrijo y digo, oye, estoy tensionado. ¿Pero por qué? Y uno no se da cuenta y sí, está tensionado. ¿Qué pasa? Activamos sustancias químicas, porque es que no es solamente la parte mental, la parte energética, espiritual, no, eso activa sustancias químicas en nosotros, El sustancias de cortisol. cortisol, sustancias de alerta y compensatorias constantemente. Y ahí empieza el problema. Entonces hay un mecanismo que ustedes tienen que identificar muy bien en ustedes, porque es el mismo mecanismo que en el paciente que vamos a tratar. Es el mecanismo de tensión, inflamación, enfermedad. Miren, este es el secreto de todo lo que tenemos que manejar. Vamos a ir por partes, pero miren lo interesante, es que es muy bonito y muy interesante. Ya hablamos un poquito, pero tomemos otra vez el tema, recordemos la tensión. Si alguno de ustedes, y me incluyo, ¿sí? Viven o vivimos con una preocupación constante, con un conflicto emocional, sea el que sea, un miedo, un estrés, lo que les decía, el cuerpo está tensionándose, se contrae, los músculos se endurecen y vamos al ejercicio con que iniciamos la clase. La respiración, cuando no es consciente uno de hacer lo que hicimos, se vuelve corta e inestable. Inmediatamente la mente entra en vigilancia. Y el sistema simpático, acuérdense que es el sistema de lucha-huida, ahí mismo queda activo. Durante todo el tiempo que eso suceda, y vuelvo a insistir, sucede de manera inconsciente. Hagan de cuenta cuando uno va en un carro, si van ustedes en un carro y no le meten el cambio nunca, y va en primera y hasta que sin descanso se destortilla totalmente. Miren lo que es la tensión. Ahora, decía yo que es tensión, inflamación y enfermedad, porque después de la tensión viene la inflamación. Miren, la mayoría de las enfermedades, la mayoría no, casi que todas las enfermedades es inflamación. La enfermedad es inflamación. Imagínense, por ejemplo, que yo me queme o me irrite la piel con algo. ¿Cómo se pone ahí? En el sitio rojo, ¿cierto? Y se calienta. Eso es inflamación. Y la inflamación es una respuesta necesaria y natural del cuerpo porque
permite protegerse. Suceden una cantidad de elementos y procesos que hace que esa zona, después de que pasó esa lesión, esa agresión, empiece a protegerse y se cure. Pero yo me quemé y quité el fósforo y dio el tiempo, la tranquilidad, el entorno para que hubiera la inflamación y se curara. Pero el problema ocurre cuando el cuerpo o esta zona permanece inflamado mucho tiempo. O sea, con el fuego ahí pegado todo el tiempo. Entonces, un estrés emocional, que es exactamente lo mismo, prolongado, pues va a aumentar esas sustancias inflamatorias en todo nuestro cuerpo y el cuerpo se empieza a desgastar. Y entonces empiezan la mala digestión, empieza el problema de sueño, problemas hormonales, el sistema inmune, bueno, dolores físicos, todo. La inflamación crónica es como un pequeño incendio silencioso dentro del cuerpo que no siempre se ve por fuera al principio, pero que internamente está consumiéndonos. Entonces, imagínense, ahí ya tenemos tensión e inflamación, cosas que debemos controlar. Y se las debemos tratar de hacer controlar a la persona que estamos ayudando. No es solamente uno enviarle las cosas, sino ver de qué manera puede participar en entender lo que sucede para que se haga responsable. Ojo, para que él se haga responsable, es que finalmente él es el único que decide, y nosotros, el enfermo, es el único que decide sanarse. Hay algunas personas, les decía, que no sanan fácilmente. Y aquí viene algo muy importante. Muchas personas creen que sanar es solamente tomarse algo, o recibir el Espíritu Santo, o el lavado no sé qué, o el símbolo, o la radiestesia. No. Sanar, y entonces aquí viene todo el contexto y el concepto de la resonancia, la importancia de la resonancia. Sanar implica ¿qué? Sanar implica ¿qué entonces? ¿Quién me dice? A ver, sanar implica ¿qué? No me diga que me Ser quedé solo. consciente del origen de lo que causa tu dolor, tu situación. Bajar la tensión podría ser también. Sanar en el paciente o en nosotros, en ustedes, en Sanar, mí, en este momento, sanar, yo creo. implica, Hacerse responsables. Exacto, exacto, hacerse responsable. y eso es implicar recibir, permitir, cooperar, cambiar patrones, o sea, entrar en resonancia con el proceso que estoy recibiendo. Ujú. Entonces miren ustedes que aquí la primera clave que tenemos que tener presente para el proceso que vamos a desarrollar es la resonancia. ¿Y qué es la resonancia? Bueno, yo creo que hemos hecho varias veces, les he hablado de el ejemplo de las cuerdas del piano, ¿cierto? Cuando lo afinan, o de la guitarra, ¿cierto? En donde uno, si toca una nota de la guitarra, una cuerda de la guitarra, y hay otra allí, y está afinadita bien, la otra empieza a vibrar también. Si tocas la cuerda, la cercana, vibra solita, no tienes que moverla, ella vibra sola. ¿Por qué? Porque entran en resonancia, o sea, vibran parecido. Mauricio, ¿está escuchando? Sí, para Mauricio, se está escuchando intermitente. No, no se escucha. Aquí yo no estoy. A ver, esperen, yo abro aquí. Aló, 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 ¿me oyen? Y ahora ya, sí profe. ya te escuchamos. Es por Ya, ¿Ya? Ah, bueno, ya competencia. no. tuvo un Se fue. momento en que empezó a escucharse intermitente. Sí, no, se fue la luz, pero ya volvió. Yo vi que sonó el pito de la nevera y todo. Sí, ya, aló, ¿me escuchan ya ahora sí todos?
Me Otra dice vez. si se Sí, dañó la grabación. No, me estamos. dice, acabo de oír que estaba grabando. Alguien, Lida, que es la que se da cuenta. ¿Estaba grabando, Lida? ¿Está grabando? Sí está grabando, sí está. En este momento está grabando, sí, señor. Ah, bueno, perfecto, listo. Entonces vamos bien. No hay problema. No alcanzó a, quién sabe, debe ser por la pila del computador si no permitió que se acabara la grabación. Entonces les decía que ahí hay resonancia en esas cuerdas de la guitarra o en el piano. Vibran de forma similar, ¿cierto? Ahora veamos ese concepto en cada uno de nosotros, en el ser humano. Nosotros, como terapeutas, como profesores, como padres, como pareja, como guías, como líderes, pero en el proceso que vamos a desarrollar como terapeutas, en terapia, haciendo terapia, podemos enseñar, orientar a la persona, aplicar las técnicas necesarias, usar en un momento determinado quien tenga el respaldo legal y demás de usar medicinas alopáticas o cirugía o lo que sea, usar terapias, usar energía de todo tipo, acompañar los procesos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Pero si la persona internamente sigue diciendo, yo no voy a mejorarme, o es que esto no sirve, o mi cuerpo ya está mal, o nada funciona conmigo, o esto no va a funcionar, o esto me sale mal, o a mí siempre me salen mal las cosas, no es que el gobierno, no es que es por aquella, es que como todos a mi lado no hacen sino fregarme la vida, es que a mí nadie me tiene paz, es que yo soy así. Nuestro cuerpo va a estar permanentemente en resistencia. Y resistencia significa tensión. Y la tensión lleva a la inflamación. Y la inflamación es la enfermedad. Es parte fundamental del problema tan berraco que tenemos. Que tenemos cuando somos terapeutas, porque es un problema para todo el proceso que estamos haciendo. Por eso es tan importante también nosotros estar en resonancia. Si yo no estoy en resonancia, más que estar, ojo con esto, perfectamente en salud y en todos los aspectos de mi vida, no, es estar en resonancia cuando estoy desencadenando o enviando la información. Porque yo también me emberraco y yo a veces me pongo triste o no sé, melancólico o exploto o me da miedo algo. Pero es un momento, cuando tengo que hacer otra cosa, estoy enfocado en eso, puedo hacerlo sin ningún problema y estoy en resonancia para enviar esa información. Pero si mientras lo estoy haciendo tengo el conflicto, tengo lo otro o dudo de lo que estoy haciendo, o porque no lo entiendo, porque no creo, por lo que sea, no estoy en resonancia. Y la persona a la que estoy tratando, pues con mayor razón. Y eso no significa que la enfermedad sea culpa de la persona. Podemos decir que cuando le echan la culpa, decir que es que usted es el culpable de la vida que tiene, no, eso es como falso. Por un lado falso, por el otro lado como cruel. Cruel. Pero sí somos responsables de ella, de esa enfermedad. Y él es responsable de esa enfermedad. ¿Eso qué significa? Que el estado interno nuestro, en el caso fuera de nosotros, o de la persona, pues puede facilitar o dificultar la recuperación, la sanación. Porque yo estoy trayendo esa sanación universal, esa energía existe, esas dimensiones existen. Y constantemente, además, esa información se nos está dando. ¿Ustedes creen que todos no tenemos esas energías que tratan de enviarnos esa información Sí, lo creo. todo el tiempo? Pero ¿la facilitamos o la ponemos difícil? Porque no estamos en resonancia. Y la resonancia no es simplemente yo querer, porque es que sí, se trata de eso. Pero es que lo que les decía, es que si yo, mi vida no tiene propósito, no estoy cumpliendo mi propósito, no estoy en un entorno que me permita
estar receptivo y en resonancia. No estoy con la cantidad de situaciones, personas, etcétera, a mi lado para, para facilitar esa resonancia, pues yo tengo que hacer una cantidad de cambios o adecuaciones para poder tener los espacios para tratar de componer esas falencias que tengo alrededor o internamente. Y entonces ahí viene la reprogramación emocional, que uno pudiera decir, ah, claro, em, yo le voy a dar esencias florales porque las esencias florales son una bendición, o la gemoterapia es una bendición porque ayudan a cuadrar las frecuencias energéticas que tienen que ver con esas situaciones que la persona tiene. Pero si ella no aporta, si ella no entiende que tiene que también cambiar y tiene que hacer y tener espacios para poder hacer que esa información entre, y los espacios son también que la persona al hacerse responsable haga parte de la terapia, haga ejercicios de meditación, de mindfulness, de los procesos de masaje para descansar, de pedir perdón, todas esas cosas ayudan, porque ayudan a la reprogramación emocional que yo le estoy enviando. Cambiar patrones internos repetitivos, hábitos de todo tipo, miedos constantes, entenderlo por qué, darle la información, pero que haga proceso de entender por qué es eso. Los pensamientos de derrota. Ah, es que esto es muy difícil, es que yo intento, pero es que no funciona, es que la situación está muy complicada. Un momentico, todo se puede manejar. En lugar de pensar así, hombre, piense qué elementos debe mejorar, fortalecer, cambiar, aprender, estudiar, cam- detectar para ese pensamiento de derrota, transformarlo en algo mejor. Ah, no, es que así no me funciona, pero si, acuérdense lo que hablábamos la semana pasada de los rituales, que eso es del Ikigai, pero que hace parte de esto. El ritual es uno simplemente empezar todos los días a cambiar de a poquitos hábitos para fortalecer valores que le permitan llevar adelante el proceso. El estrés, la culpa, el resentimiento, todas esas cosas. Porque nuestra mente, el cerebro, aprende estados emocionales que se repiten constantemente y los automatiza. Y por eso no nos damos cuenta y los estamos repitiendo inconscientemente. Y empezamos a hacer todo, a trazar, a labrar, ¿sí? Un sendero neuronal. Es como caminar siempre por el mismo, por atravesar el jardín por el mismo lado, eso que una vez pasa por jardines o parques y están los caminos y por ahí hay uno que aparece como que era más fácil y la gente se mete por ahí y de tanto caminar por el mismo sendero, mientras más pasamos por ahí, pues más marcado queda. Entonces, cuando buscamos la reprogramación, la idea es crear nuevos caminos, nuevos hábitos. Entonces, hablando de la respiración, ¿cómo puede o cómo ayuda la respiración en este proceso? El pensamiento, las emociones. Y la respiración, les decía, es algo que tenemos que tratar de implementar en nosotros y en las mismas personas que estamos ayudando, porque la respiración es un puente impresionantemente fuerte entre el cuerpo y la mente. Si hay alguien cuando estamos con ansiedad o nerviosos, una persona respira rápido, corto, superficial, ¿cierto? ¿Y cómo respirábamos ahora que estábamos haciendo el ejercicio? Lento, relajados, profundo, tranquilos. Entonces respirar, ojo, conscientemente está enviando un mensaje al cerebro. El cerebrito está aquí y empieza a respirar y llega el mensaje.
ya no estoy en peligro, estoy tranquila, estoy tranquilo. ¿Qué sucede? Cuando hay esa situación, inmediatamente se activa el sistema nervioso parasimpático. Acuérdense, el sistema de descanso, de reparación de nuestro cuerpo. Y entonces, esa enfermedad que tenemos, inflamación, ¿cierto? Por esa agresión y tensión previa, se empieza a regenerar muchísimo mejor. Miren lo sencillo. Empezando con la respiración y eso me ayuda a cuadrar el pensamiento, porque los pensamientos repetidos de cualquier índole, ¿cierto? Hablábamos de los que negativos o positivos, cualquiera de los dos generan reacciones químicas en nuestro cuerpo. No todos los pensamientos enferman, ¿no? Pero cuando vivimos permanentemente con pensamientos de miedo, ese paciente tiene miedo, se siente amenazado o angustiado o a toda hora preocupado o en desesperanza, pues ¿cómo va a estar el cuerpo de esa persona? En alerta total todo el tiempo, en sistema activo de respuesta, de reacción. Y yo tengo que hacer que él entienda eso y que puede seguir y teniéndolo, pero debo hacer el acompañamiento y él debe hacerse responsable de tener esos espacios de respiración para poder activar el parasimpático, buscar entornos diferentes, hacer todos los elementos de que entienda que no es solamente tomar el medicamento, es ser receptivo a la información que realmente tiene que cambiar. Sí. Por eso es que en muchas terapias también, y yo siempre les recalco, las afirmaciones, la visualización, la meditación, la pantalla mental en esto, esa meditación activa, la atención consciente y que empiece a cambiar esos diálogos internos que todos tenemos constantemente y que son los que están generando esa tensión y esa inflamación y por ende la enfermedad y por eso la activación del simpático y por eso todo lo que va contrario a lo que yo debo empezar a resonar y hacer que la persona resuene. La activación del nervio vago. Ayuda también. Pero es que fíjense que es una sumatoria de cosas que 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 no dependen de nosotros como tal. Si no hay receptividad, si no hay resonancia del paciente con todo lo que se está haciendo, estará limitado siempre a la droga hasta que estalle totalmente. Cuando hay una emoción que no expresamos, eso es tensión. Y es que me guardo esto, eso es tensión. Cuando nosotros no, hay gente que no descansa emocionalmente. Ah, y pasa mucho tiempo ah, conteniendo rabias, tristezas, miedos. Y además le echamos la culpa al otro. Y no vemos todas de pronto, sí, creencias, pensamientos, actitudes que también desencadenan otras cosas. Y todo eso mantiene nuestro cuerpo en contracción y en el de nuestro paciente en contracción. Hay que liberar las emociones de forma saludable. Eso ayuda muchísimo y eso, todos esos procesos los vamos a, a ir conociendo poco a poco. Y para eso, yo siempre insisto en el ejercicio de la radiestesia normativa, con el péndulo paso por paso, y hasta psíquica, tipo método Yuen y demás. Porque cuando nosotros en la práctica utilizamos las herramientas como el péndulo, los gráficos, las tablas, los testigos, etcétera, ahí estamos enfocando nuestra atención. Estamos entrando en niveles idóneos. Y ahí podemos evaluar mucho mejor y recuperarnos y recuperar a otros en muchos desequilibrios energéticos.
Y es un excelente complemento de observación, atención y llevarnos por el paso a paso para hacer el acompañamiento terapéutico de una persona. Entonces, esos elementos son los que nosotros tenemos que trabajar, entender para poder desarrollar la terapia. Y además, alguien lo decía y sí, entre el paciente y nosotros hay una relación humana. El proceso terapéutico también es una relación. Y si tú transmites calma, seguridad, Esmeralda me decía, ¿no? Si la persona lo ve uno con la autoridad, ¿cierto? Con seguridad de lo que está haciendo, con un lenguaje claro y que sea entendible y motivante. Si hay coherencia además en lo que esa persona está recibiendo, viendo, ¿cierto? Sintiendo de ti como terapeuta, pues el paciente se relaja todavía mucho más. Se, se, co- se, se confía mucho más, se siente mucho más, sí, se libera, se abre totalmente. Es un cuerpo ya relajado que va a responder mejor a cualquier proceso. Pero si el paciente no está participando, no cree que es posible mejorar, porque no, es que lo suyo es muy complicado. No, eso es muy complicado. No, yo, pues vea, vamos a intentar, hay que hacerle, pues hombre, el proceso tiene menos posibilidades de sostenerse. El paciente tiene que participar, creer que es posible, que mejore, tiene que cooperar, tiene que hacerse responsable, tiene que hacer prácticas, hábitos, cambiar los que ya tiene, detectar nosotros, bueno, cómo es su vida, qué puede mejorar, qué hábitos puede cambiar para que, como decía Marta al principio, que vemos que es una situación caliente o fría, de qué manera yo le puedo recomendar a que haga determinadas actividades para que ayude a ese proceso. Y como les decía, uno a veces hace a veces unas terapias tan bonitas, tan agradables, así que el paciente participa y todo eso, y mejoran por un tiempo, pero recaen. ¿Por qué? Porque desaparece el síntoma, pero no cambian el patrón. Eso es como uno, mijo, venga, voy a trapear. Bueno, hay que barrer primero siempre. Yo barro, después trapeo, ¿cierto? Pero si dejo la llave abierta de donde estoy jugando el trapero, pues, nada que hacer. Por eso el trabajo que vamos a desarrollar, que tiene que ser muy serio, profundo, debe incluir también manejo de hábitos, respiración, descanso de la persona, alimentación, ¿sí? Relaciones, buscar, bueno, ¿cuáles son las relaciones? ¿Cómo son sus entornos? ¿Cómo ayudarle a darle, cómo ayudarle a darle, no, cómo darle para ayudarle para manejo del estrés, de la tensión? Yo les, hay muchos, ya después con la parte práctica, cositas que nos van a ayudar a crear esos protocolos, pero ustedes pueden, y estoy seguro que tienen y conocen y han practicado muchos de estas cosas para darle a ellos o para ustedes mismas o ustedes mismos. Y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la mente, pero ojo que hay un error muy común de creer que todo está en la mente y no es así. Eso de que no, usted no tiene nada, no se preocupe, eso está todo acá, lo vamos a cambiar. No, el dolor es real, las enfermedades son reales. Entonces hay que tener claro que hay que eh, estar acordes a un control de esa sintomatología por una persona que pueda darles esa
ese respaldo químico, alopático, etcétera. Otro error común es que, sí, yo como le voy a decir que, y yo para nosotros mismos, sí, vamos a creer que pensar positivo lo cura todo. No, eso tampoco es cierto. La sanación requiere muchos factores. Factores médicos, alopáticos, en un momento dado, cirugías y otras cosas y tratamientos para sostener, ¿cierto? Controlado ese síntoma, esa inflamación, ese tipo de cosas. Factores físicos, factores emocionales, sociales, los hábitos de la persona, los apoyos que tenga, en fin, absolutamente, o sea, los procesos son multifactoriales. Esas enfermedades son multifactoriales y el proceso de recuperación también. El ego nos mata. Entender que nosotros simplemente somos una especie, una herramienta que va a permitir que el paciente haga el trabajo para sanarse él. Eso es fundamental porque no podemos dejar que el paciente dependa de nosotros. Nosotros acompañamos, de alguna manera uno guía, acompaña, pero no, 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 no. Esa dependencia de que, ay, no, es que cómo me quieren, no pueden vivir sin mí, a toda hora detrás de mí, hay que mache. No, eso es lo peor que le puede pasar a uno y lo peor que le puede pasar al paciente. El paciente es el que tiene que participar activamente del proceso. Y esa recuperación es un trabajo en equipo, pero que el paciente entienda que se dé cuenta además de que él es el que puede sanarse. Es que es mejor que estén yendo cada 15 días por algún problema diferente, pero porque nos va a servir económicamente. No, no hay que dejar que, que el paciente dependa, sí, que el paciente dependa de nosotros totalmente, que empiece a generar dependencia, mejor dicho. Acompañemos, guiemos y ya. Ahora, y otra cosa importantísima en este proceso que vamos a emprender, a trabajar, y es pretender, porque mucha gente lo cree así, pretender que sanar significa a volver a ser como yo era antes. Y yo siempre eh, daba en alguna conferencia, daba el ejemplo de mi padre. Mi padre, muy joven, tuvo un accidente, él era piloto y tuvo un accidente de aviación yendo de pasajero y quedó parapléjico. Y pues, wow, ¿no? Tres niños pequeños, no, pues, la tragedia para todo el mundo. ¿Y cómo se iba a sanar de eso? Bueno, sí, él a su manera se sanó, porque él aprendió una nueva forma de vivir, de pronto hasta con más equilibrio que antes, viendo cosas que antes no veía, y aprendió a defenderse solo, absolutamente para todo. Y, y en ocasiones decía que tenía mucho más conciencia de muchas cosas. Y hubo momentos dificilísimos, pero también momentos muy importantes. Entonces, sanar también significa, ¿sí? Tener más conciencia, poder controlar mejor las emociones, ser más perceptivo de nuestro cuerpo, de lo que hacemos, de el entender a los otros. No es volver a ser como yo era. Nadie, es que ni siquiera una persona en la vida, yo no puedo ser como era hace un mes, o hace un año, o hace 20 años. Jamás, no se puede. Pero aprendo formas nuevas de vida. Entonces,
Hoy, ahora, cuando terminemos, durante 5 minutos, así como hicimos al principio, quiero que se sienten de forma cómoda, que hagan unas respiraciones siempre por la nariz y luego inhalen lento, contando hasta 4 y exhalen lento durante 6 segundos. Y mientras exhalan, acuérdense de relajar los hombros y la mandíbula. Tal vez, y se me olvidó en el ejercicio que hicimos temprano, sonrían todo el tiempo. Alégrense de estar vivas y vivos y de que eso que están haciendo, esa respiración, va a ayudarles inmensamente. Y puede uno, vienen pensamientos, ¿no? Entonces uno puede tratar de, no es de eliminarlos, sino enfocarse en la respiración y de repente preguntarse, ¿qué tensión tengo en este momento? Y no luchar contra la respuesta ni contra nada, solo qué tensión puedo tener hoy. Y si viene una, perfecto. Inhale y cuando suelte el aire, déjela ir. Y háganlo por 5 o 10 minutos, ojalá. Porque eso es, como les decía, nos está dando ritual. Es un ritual que nos permite desarrollar hábitos, ¿sí? Para salir de ese estado automático inconsciente de alarma que tenemos y que tiene la persona que vayamos a intervenir. Entonces, de eso se trata el proceso de resonancia. El jueves seguimos con esto para entrar ya en más avanzado del proceso de terapia y que empiecen a hacer algunas prácticas con algo muy interesante. Yo les dije que van a recibir como una especie de kit, por así decirlo, para implementarlo en ustedes y por lo menos en una o dos personas. No es obligatorio las dos personas. Ah, yo no conozco a nadie, no tengo a nadie, vivo muy cerca de no sé dónde o no estoy cerca a nadie o en este momento no puedo. No es mejor porque vamos a poder ayudar a alguien, qué rico. Si es una sola, perfecto. Si son tres, pues tres, no hay problema. Si no es nadie, no hay problema, pero empezar a hacerlo, a desarrollarlo. Y yo sé que van a empezar a sentir más cosas y a trabajar y sobre todo en nosotros nos va a ayudar a mejorar nuestra condición física, nuestra condición mental y energética. Bueno, pero el jueves lo vamos a hacer. Mm, ¿Por qué? No sé, lo voy a hacer así a la de Dios, de los que están ahí. Voy a hacer 5 preguntitas rápidas. Rápidas, por favor, no sin extendernos ni nada, muy concretos. Bueno, la persona que me quiera responder me dice por tal cosa y perfecto. Si nadie responde, yo le digo a una persona, yo escojo acá y que los veo a todos ahí colocaditos, entonces le pregunto, bueno, pero de lo que hablamos hoy, una pregunta sería, ¿por qué el cuerpo se puede mantener enfermo cuando vive mucho tiempo en tensión? A ver, ¿quién quiere ayudarme con eso? Esmeralda, ¿por qué? Fabiola. Se puede enfermar el cuerpo porque si tiene mucho tiempo en tensión, ha experimentado una cantidad de estrés al límite que le ha proporcionado, digamos, un mal con la parte del cortisol, llevándolo a una inflamación, una tensión y una inflamación bastante sostenida. Y eso sería la respuesta. Correcto, muy bien, bien, perfecto, perfecto, esa es, así de sencillo. Eh, ¿Qué diferencia hay? A ver, si caen en esta que hice el ejemplo, a ver si lo cogieron. ¿Qué diferencia hay entre inflamación aguda e inflamación crónica? Pues la inflamación aguda es cuando es inmediata y la crónica es cuando viene de hace tiempo.
crónica que hace mucho tiempo ha estado con sus problemas de angustia, de Ajá, ansiedad, todo eso. exactamente, Fabiola, perfecto. Esa inflamación Ajá, aguda son situaciones que vivimos en el día a día. Ah, me ajá, emberraqué. Ah, me dio susto esto. Sí, pero pasó eso. inmediatamente. Me Es da tiempo de inmediato. recuperarme, me da tiempo de estar perfecto. Ah, Pero esa sí, situación crónica es una inflamación crónica. ¿Por qué? de Porque tiempo ese atrás. agente agresor está permanentemente, consciente o Sí. inconscientemente. Bueno. Mm, Otra preguntita, ¿qué significa resonancia entonces en un proceso terapéutico? Mm, Es la forma como se miran las enfermedades o los síntomas de los problemas internos. Es una No, resonancia. no. O cómo se aceptan, ¿no? O cómo se afectan, ¿Qué ¿no? significa resonancia en el proceso terapéutico? Yo Por- digo que es la conexión entre el enfermo y la persona que está haciendo la terapia. Por ahí es, pero es más, ¿qué es resonancia? Resonancia. La sincronía entre lo que el paciente necesita entender para su curación y su sanación, que haya resonancia de la información y de la conciencia entre el proceso y el paciente y la conciencia del paciente en sanarse. Correcto, que él entienda que tiene que estar abierto a eso, que tiene que hacer cambios también, que tiene que estar en resonancia con la información que yo le estoy dando. Porque si yo le digo, mira, es que tienes que estar en ambientes más fríos y el otro sigue en el ambiente caliente, pues no hay resonancia. Eso es la resonancia. Bueno, muy bien, Adriana. Ahora, ¿por qué respirar lento nos ayuda o ayuda al cuerpo en un proceso de enfermedad? Porque le da tiempo, la respiración, lo que tomamos es aire que se vuelve oxígeno adentro del cuerpo. Entonces, si uno se demora en recuperarse, o sea, en inhalar, el oxígeno se va hasta donde uno lo necesite, o sea, con la intención de la respiración, que lleva oxígeno a las partes donde lo necesita. También sería que la respiración lenta, mm, relaja, digamos, relaja y se activa el sistema parasimpático. Correcto, correcto. Sobre todo eso, ¿no? El sistema parasimpático se activa. Acuérdense que ante la alarma, ante la agresión, ante la esta, yo respiro rápido, cortado, superficial. Cuando yo trato de bajar la respiración y voy más lento, puedo ir más profundo y adquiero calma y se activa el sistema parasimpático. ¿Qué sucede ahí mismo? Pues que se empieza a regenerar el cuerpo. Si no, no Ujú, hay regeneración. sí. Y la última pregunta, ¿por qué algunas personas empiezan a mejorar y de repente, pum, recaen? Yo se los dije clarísimo, les dije, porque tal cosa, pero no tal otra. Porque no tienen Pierdan consistencia. la resonancia. No No, cambian sus hábitos. Exacto, los hábitos, Ah, sí, sí, sí. los hábitos, porque no cambian el patrón. el patrón. Ajá. Y eso es lo que hay que cambiar. Y esos son esos hábitos, esas cosas que tiene que, y eso solamente es trabajado. Eso de que ese cuento, todo el mundo tiene el cuento, yo no entiendo por qué creen que uno, porque lo tengo aquí en la mente, ya se va a dar. Eso es mentira. Ah, sí, yo lo estoy, ya sí, yo sí, 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 y voy a hacer esto y entonces después voy a hacer lo otro y después voy a hacer esto y voy a ser millonario. Mentira, hombre, hay que hacerlo, ponerlo, trabajar, hacer acciones. Y eso necesita el paciente, ser guiado a que adquiera esos hábitos que van a permitir la resonancia para que cambie. Entonces, miren, mientras más aprendemos o aprende una persona a regular su respiración, sus tensiones, sus pensamientos, sus emociones, sus hábitos, sus rituales, más posibilidades va a tener la terapia que estamos haciendo de lograr que el cuerpo salga lentamente, pero de forma permanente del estado de supervivencia y entra en fases de reparación y equilibrio.
Así de sencillo, niñas y niños. Mauricio, también, pues tú hablaste sobre la que recaía. Es también porque la persona cree que ya está bien, o sea, me mejoré, y crea otra serie de hábitos que le pueden generar nuevamente caer en lo mismo. Por ejemplo, estaba respirando bien, ¿sí? Pero ya quiere hacer otro sistema de respiración, digamos, ya lo haces diafragmático, no lo hace abdominal como lo venía haciendo, y eso le acarrea otra sintomatología. Entonces, Claro, como porque volver a para que, recordarle. para que tú cortes la respiración, digámoslo, tranquila y relajada, es porque tiene que haber agresores externos o internos que hacen que cambie yo mi proceso respiratorio y eso va a generar, es que detrás de eso hay una cantidad de cosas, viene la parte de la acidosis a nivel del cuerpo, la generación de ácido láctico, esa acidez que va a generar daños dentro del sistema. Bueno, es una cantidad de cosas y mire que es tan sencillo como sin tener que explicar toda la bioquímica de la respiración, hombre, respira bien Espera bien. y hacerlo físico, no pensar en que, sí, voy a respirar así, no, hacer el ejercicio. Entonces, ¿cuántas veces al día nosotros nos tomamos el espacio de 10 minutos para hacer esa respiración? Sí, 3 veces, ojalá. Más. Entonces, ¿cómo pretendemos tener rituales que permitan salir de esos procesos? ¿Cuántas veces esa información de tranquilidad y demás son agentes que están en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, pero que seguimos pegados a eso y no hacemos nada por cambiarlo? ¿Cuántas veces, por eso, y fíjense, miren que un ejercicio, un ejemplo tan sencillo como el mindfulness, o el proceso de meditación en el presente, en el ahora. ¿Por qué? Porque vivimos pegados al futuro o al pasado. Los problemas que pasaron, el posible problema que pueda haber, la posible situación, el no sé qué, el del otro, el entrar en la confrontación. Y eso, volvemos a lo mismo, acuérdense, tensión, inflamación, enfermedad. Así de sencillo. ¿Qué tengo Sí, que hacer? Reducir la inflamación. ¿Cómo se reduce la inflamación del quemado aquí? Quitando el agresor, el agente que me estaba quemando para que se pueda recuperar. Si no, no se va a poder recuperar. Y eso genera que no haya ningún tipo de tensión. ¿Se puede evitar uno y irse a vivir a una cueva? No, no es de irse a vivir a una cueva. Pero es de uno decir, hombre, ¿de qué manera puedo identificar qué elementos me están generando esa tensión que me desencadena la inflamación y que me genera una enfermedad? ¿Y cómo puedo hacer para limitarlos, eliminarlos, ver de qué manera los manejo y adicionalmente tener mis espacios para poder cumplir mi propósito, hacer respiración y tener espacios de regeneración tranquila, etcétera, etcétera? Y eso me genera la resonancia necesaria para yo poder recibir esa información que voy a recibir cuando vengo con la energía sanadora y hago todos los procedimientos, sean las terapias que estamos manejando o que maneja cada uno, o todo lo que vamos a implementar nosotros más adelante. Bueno, sí, profe, yo creo que definitivamente lo que hay que hacer es la conciencia con el paciente que hay que hacer un cambio total pues de vida, lo que es un estilo de vida saludable, ¿sí? Cuando lo haya entendido, hay que explicarle que ese cambio no solamente es por una semana sino que debe ser lo más permanente posible si quiere seguir estando bien, ¿sí? Porque hay veces que le dice, por ejemplo, a mí me pasó un día, le expliqué a una sobrina, tía, tengo tal cosa y no se me quita con nada. Entonces, ya he ido a todos los gastroenterólogos, a no sé qué, y yo le dije, mire, haga tal cosa. Era un asunto de estreñimiento, básicamente. Y yo le dije, vamos a hacer lo siguiente, de pronto esto también les sirve a ustedes o a alguno de los que está acá. Vamos a hacer lo siguiente, vas a pelar 2 kiwis todas las noches
y los vas a hacer tajaditas, los vas a poner en la mesita, llevas agua tibia a tu mesita, te acuestas y cuando estás acostada después de 5 minuticos, te vas a comer la tajada de kiwi, el agua, la tajada de kiwi, el agua. Y lo hizo así, le digo, pero tiene que estar acostada, no se tiene que levantar. No sé qué tendrá eso porque la doctora que me enseñó a mí nunca me lo explicó. Bueno, entonces llegó como a los 15 días, tía, ¿yo qué hago? Que todos los días estoy yendo al baño. Ella duraba 8 días sin ir al baño. Todos los días estoy yendo al baño. ¿Será que ya paro? Le digo, mamita, pare cuando usted quiera, hasta cuando usted quiera estar bien. Si usted ya cree que no. Y ella se sanó de eso. Y ella ¿Y había tú ido, crees? Y vengan y les hago esta pregunta, que esta es una pregunta confrontadora. ¿Ustedes creen que el kiwi sirvió? no, tal vez lo que le dije, tal Exacta. Mira, no, entró en resonancia, vez dentro créanme, porque el kiwi a uno, a alguien no le hará nada y otro dirá, a mí me lo quitó la ciruela y el otro dirá, no, a mí me lo quitó echarme babas y hacerme la cruz y a otro. Por eso les digo, la terapia bilateral. es una herramienta, un mecanismo para hacer que tú entres en resonancia con el paciente y que el paciente Sí. entre en resonancia contigo. No es Pero más. le cuento una cosa que esto se lo daba a unas 6, unas por ahí mínimo 6 personas que vienen con el mismo problema y créame que a todas les ha servido. Dicen, esto es impresionante porque es que yo he ido a todos los médicos y me dan PEC, me dan yo no sé qué, me dura 8 días y ya vuelvo a tener otra vez estreñimiento. Con esto se sanan. Y yo decía, es increíble, increíble. Eso es una cosa que yo amo porque es que a mí me da resultados total. Muy bien, muy bien. Seguir trabajándolo, seguir trabajándolo. Listo. Esa es la terapia que tú usas. Bueno, ¿qué Sí, hay en lo que tú manejas con ellos que ellos entran y sí, dicen, sí, sí, tienes sí, razón? Ah, que molecularmente el kiwi puede ayudar a que tenga esta acción. Lógico, todos los bueno, alimentos ayudan. Puede ser la ciruela, puede ser lo que sea. No importa, ¿cierto? sí, Pero a lo que yo quiero llegar es que no se eh, equivoquen en pensar, créanme, que es la terapia. La terapia sí, lógico, ayuda, sí. es un Lo mecanismo, es. La pero persona que... tiene que ser la resonancia. Y yo Ujú, te garantizo, si uno hace unos estudios de seguimiento a todas las personas, ellas, las 6 personas que se les quitó eso, alguna posiblemente pudo haber recaído, va a recaer o tendrá otras situaciones. sí. O se acuerdan y lo vuelven a hacer y ya. Exacto. Y entonces está ya condicionada y Así dice, ah, listo, estoy con la... perfecto porque esto es lo que me cura. Ujú, Y así va a sí, funcionar. así va a funcionar. Bueno, Sí, profe. muy bien, gracias, Esmeraldita. Bueno, y gracias a todos. Y nada, ¿alguna otra pregunta? Voy a aprovechar para dejar de grabar acá. Grabar, detener.